darles algunas ideas, algunas cosas. No quiero dejar la sensación de que yo voy a resolver el tema de lo vocacional en la pastoral de juventudes, sino simplemente algunas ideas, algunos elementos a tener en cuenta, algunos aspectos que hay que considerar en la pastoral de juventudes respecto de lo vocacional. Pero teniendo en cuenta esto que pongo como título yo, ¿no? Lo vocacional como dimensión estructurante de la pastoral de juventudes. Es un tema, digamos, que en principio nos puede sonar como sobredimensionado. Toda la pastoral de juventudes tiene que ser vocacional. Si nosotros lo pensamos, lo vocacional como referido a las vocaciones de especial consagración, nos puede sonar medio exagerado. Ahora, si nosotros manejamos una concepción más abierta de vocación, entonces sí vamos a entender que lo vocacional es estructurante de la pastoral de juventud, ¿no? ¿Por qué? Y porque apunta sobre todo a que los destinatarios de nuestra pastoral puedan tener elementos para definir su proyecto personal de vida, su manera de insertarse en la iglesia y en el mundo desde el encuentro con Jesús, y desde ahí puedan como desplegar toda su vida. Entonces, lo que podemos decir es que lo vocacional, así lo planteo yo, lo vocacional para presentarlo como más abierto, lo vocacional es estructurante de la vida de fe. Por lo que decíamos antes, Dios llama. Y este es el modo en que Dios establece el vínculo con nosotros, inicia el vínculo con nosotros, llamando. Por eso lo vocacional es estructurante, en última instancia, de toda la pastoral, ¿no? Bueno, es estructurante de la vida de fe, lo decimos porque primero nos invita a comprender que la vida es un don para ser donado. Y esto es muy, muy importante y muy básico, ¿no? Por lo que decíamos al principio, la llamada absoluta de Dios comienza en la creación, cuando da el ser. Y entonces, nuestra experiencia de tener la vida como un don recibido de Dios, como un don absolutamente gratuito, inmerecido porque justamente no existíamos. Todo lo que hemos recibido como vida es un don absolutamente gratuito. No podíamos poner ningún presupuesto previo que nos mereciera la vida. Simplemente se nos ha regalado. Y esta experiencia es muy importante. Y define, configura el resto del modo de encarar nuestra vida. Experimentar la vida como un regalo. Experimentar la vida como una gracia, como un don, que nos hace felices a nosotros, que nos hace poder afrontar las dificultades, experimentar los momentos gozosos, es decir, vivir. Y cuando la vida se reconoce, se descubre, se acoge como un don gratuito para nosotros, la respuesta espontánea, diríamos, pero animada siempre por la gracia de Dios, es: si yo fui dado, es para darme. Es como entender que la estructura fundamental de la vida es esta, que otros modos de encarar la vida siempre terminan desvirtuándola en lo profundo, porque el don de la vida, o sea, la vida ha brotado como un don y es para expresarse en la donación. La vocación, podríamos decir, es el diálogo que se establece entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. Dentro de este contexto de una vida regalada, de una vida donada, Dios, además de habernos regalado gratuitamente la vida, después establece un diálogo que respeta nuestra libertad y que
pide, busca una respuesta que brote de la libertad del hombre. No que el hombre pueda experimentar como una imposición o como una obligación, sino como una llamada a jugar la libertad, justamente como libertad, en una entrega, en una donación, en respuesta a la llamada a Dios, ¿no? Entonces este tema del diálogo de las libertades es muy importante. Y después en el material que van a trabajar sobre a qué llamamos la voluntad de Dios, cómo podemos llegar a conocer la voluntad de Dios, este tema aparece como muy marcado, ¿eh? Porque a veces nosotros entendemos que la voluntad de Dios es un decreto que se emite sobre nuestra vida y que nosotros tenemos que simplemente obedecer servilmente. Y en realidad la vocación es una llamada que se acoge en la libertad y a la que se responde solo desde la libertad. Entonces, eso también hay que tenerlo como muy presente al tema. Y detrás de lo vocacional está estos dos aspectos, ¿no? Que definen a la persona: identidad y misión. Es decir, quién soy y qué debo hacer de mi vida. Nosotros podríamos decir que tenemos una identidad a dos niveles. Una identidad a nivel teológico, es decir, ¿qué dice Dios acerca de mí, acerca de nosotros? Lo que dice Dios es que somos hijos, que somos discípulos, que somos enviados. Esta es nuestra identidad, que al mismo tiempo es nuestra misión. Y a nivel antropológico, es decir, a nivel de lo que somos como hombres, tenemos las huellas de esta identidad y de esta misión en nuestros talentos y deseos. Es decir, lo que tengo como don para desplegar, para poner en juego, lo que me habilita para llevar adelante determinadas tareas, actividades, estilos de ser, y los deseos, ¿no? Aquello que me convoca, aquello que brota de mi corazón para definirme en mi vida, para realizar mi vida, también tiene que ser como tenido en cuenta, ¿no? Ahí se expresa, en términos antropológicos, es decir, a nivel de la persona humana, esto que tenemos como don de Dios, una identidad y una misión. Y lo que decíamos esto de la cultura vocacional. ¿Por qué hablamos de una cultura vocacional? Porque, bueno, la cultura o lo cultural en una comunidad humana sería lo que sintetiza el modo de vida de esa comunidad, ¿no? ¿Cuáles son sus valores estructurantes? ¿Cuáles son sus acentos? ¿Cuáles son sus afirmaciones centrales para la vida? Y este tema de lo vocacional para la comunidad eclesial es decisivo, por lo que decíamos antes. Dios es el que llama, Dios da la vida para ser donada, Jesús llama para seguirlo a Él, para hacerse sus discípulos, y esto es constitutivo nuestro. Somos la asamblea de los llamados. O sea, debiera estar como en el trasfondo de toda nuestra vida esta conciencia profunda, aunque a veces no sea explícita, aunque a veces solo sea espontánea, pero debe ser en lo profundo de nuestra conciencia la condición de llamados. Y la actitud de escucha debe ser una actitud constantemente alimentada en nosotros. Y deriva, esa cultura vocacional deriva del modo que tiene la comunidad de interpretar la vida y las experiencias vitales. Es decir, la vida es un don para ser donado. Y el camino de la vida es un seguimiento del que nos llama para dar la vida. Es decir, es la historia que hacemos mientras vamos escuchando y respondiendo a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso es un modo de interpretar la vida.
específicamente cristiano. Involucra a todos sus miembros de manera personal e interpersonal en algo que se cree, de lo que todos están convencidos y que genera opciones y compromisos. Esto es lo que, digamos, sería el impacto que tiene en la comunidad eclesial lo vocacional para que se transforme en cultural de esa comunidad. Nos involucra a todos, todos nos sentimos llamados, todos sabemos que tenemos una llamada. De manera personal e interpersonal, es mío, pero es de todos, es para todos, nos interrelacionamos vocacionalmente, mi llamada, tu llamada, nuestra llamada. En algo que se cree, para nosotros lo que creemos es que Dios llama, y todos estamos seguros de esto, de lo que todos están convencidos, y que genera opciones y compromisos, es decir, tiene consecuencias para nuestras vidas. Creer que la vida es un don para ser donado, que Dios llama, genera opciones y compromisos determinados de nuestra vida. No es un dato accidental, no es un dato que podemos tener en cuenta o no. Esto debe terminar generando opciones y compromisos específicos en las comunidades y en las personas. Y por último, se convierte en patrimonio común, es decir, todos consideramos lo vocacional como cultural en nuestra comunidad, todos nos reconocemos llamados, todos nos invitamos a dar una respuesta a ese llamado que Dios nos hace. Ahora, lo que les propongo es algunos hitos del itinerario formativo en clave de trascendencia. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros en la formación que ofrecemos en nuestros espacios para disponer mejor a las personas, no para nosotros decirle a qué están llamados, no para nosotros, sino para que cada persona esté mejor dispuesta a escuchar al Dios que lo llama, a Jesús que lo llama? ¿Qué podemos hacer nosotros en el itinerario formativo que ofrecemos? Yo pongo cuatro momentos que bien podrían desplegarse a lo largo, particularmente entiendo yo, de la formación que damos a partir de la preadolescencia, adolescencia. Me parece que es el momento en donde esto se puede dar más explícitamente. Hay cosas que evidentemente debe dar la familia. Nosotros no vamos a darlo todo, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con un joven, un adolescente que ya trae un montón de cosas recibidas como capital, como patrimonio, y que las trae. O sea, nosotros vamos a intervenir en este proceso dando algo, y después tendrá que ver cada uno cómo lo hago. Bueno, yo digo, podríamos proponer 4 pasos, 4 momentos, 4 madureces fundamentales en el camino, que están expresados en las formulaciones distintas que hace Jesús del mandamiento del amor. ¿Sí? Lo toman estas 4 formulaciones. La primera, hagan por los demás lo que quieren que hagan por ustedes. ¿Por qué digo este podría ser el primer punto de partida, o el punto inicial? Porque en esta expresión, hagan por los demás lo que quieren que hagan por ustedes, yo entiendo que hay 2 experiencias fundamentales que hay que afirmar para que la persona esté mejor dispuesta a escuchar la llamada. Una es la alteridad, es decir, hagan por los demás lo que quieren que hagan por ustedes. Tiene que ver detrás la experiencia de descubrir al otro como un otro y al mismo tiempo como semejante a mí. ¿Sí? No es tan distinto a mí y sin embargo es distinto, experimenta como propias sus cosas, pero las cosas no son tan distintas como las vivo yo. Entonces, hagan por los demás nos invita como a descubrir al otro como otro y al mismo tiempo a entrar en sintonía con sus situaciones y con las mías. Por eso es el momento también de
la empatía, es decir, de aprender a sentir compasión, ternura, a sentir el dolor del otro como propio, a empezar a plantearse que esto no me puede dejar indiferente, que el hecho de que yo comprenda lo que le pasa al otro, también de alguna manera se vuelve llamada para mí mismo. ¿Sí? El siguiente punto me parece a mí podría estar asentado sobre esta otra formulación de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no es exactamente igual que el hagan por los demás lo que quieran que hagan por ustedes, porque da un salto. Esta formulación está como armada sobre la base de ¿qué debo hacer? Esta otra afirmación está acentuada sobre la afirmación ¿quién soy? ¿Y quién es el otro? ¿No? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una invitación a reconocer la dignidad de cada persona. Más allá de lo que haga, de lo que viva, de lo que sea, la otra persona merece ser amada por sí misma. ¿No? Y esto también es un aprendizaje que podemos suscitar en las personas. Y entonces, de ese reconocimiento de la dignidad que tiene cada persona, brota la necesidad de la justicia como exigencia básica de la caridad. Es decir, la justicia es el piso mínimo de la caridad. No puede haber caridad si no está la justicia por detrás, siendo respetada y tenida en cuenta. No puede haber un gesto de caridad que contradiga la justicia. Puede ser que la supere, pero nunca que la contradiga. Como siguiente hito, esta otra formulación: ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Como un paso de maduración en la capacidad de escuchar y de responder. ¿Por qué? Porque ámense los unos a los otros como yo los he amado está marcando un modo de amar que encuentra en Jesús su realización plena, y que es el amor como donación, ¿no? Como yo los he amado. De la donación de Jesús por nosotros brota la capacidad o la llamada a nuestras vidas para responder donándonos. Esto, aparece explícitamente planteado así en la primera carta del apóstol San Juan, ¿no? Si Dios se entregó por nosotros, nosotros también debemos entregarnos por nuestros hermanos, ¿no? Esto también es básico de nuestra llamada. Entonces, el descubrir que Jesús se entregó por nosotros como un gesto de amor libre, gratuito, inmerecido, pero real, dispone a la persona a dar una respuesta en la misma sintonía. Es decir, donarse libre, gratuitamente, por el bien de otros, sin esperar estrictamente una devolución, sin entrar en la lógica del do des, ¿no? Dar para recibir, sino que es el darse por amor, por libertad, por gratuidad. Y aparece ya más claramente el aspecto de la misión en esta afirmación, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En la afirmación toda dice, no son ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca, ¿no? O sea, diríamos, está todo ese texto de Juan 15, del 12 al 17 de atrás, ¿no? Y por último, la formulación que hace Jesús, como el Padre y yo nos amamos, ¿no? Que sean uno como el Padre y yo somos uno. Es decir, que nos pone también en el amor como manifestación gratuita de la presencia de Dios en nosotros, es decir, como respuesta habitual, como respuesta constante de nuestra vida. Es decir, que este amor como donación que nace del don de Jesucristo ya se instala en nuestra vida como estilo, como estructura, como modalidad habitual de vida. Ya no como respuesta a una llamada puntual, sino
como respuesta total a todo el don de la vida. El amor como manifestación gratuita de la presencia de Dios en nosotros. Y la comunión que brota de ella como identidad eclesial y discipular, ¿no? Es decir, la disposición constante a construir la comunión, a jugarse por la comunión, no solo a nivel intraeclesial, sino también a nivel humano. Es decir, buscar la unidad, el encuentro, la cercanía. A partir de estos elementos que hemos visto, podemos ya trabajar lo que sería el diálogo vocacional, es decir, cómo se puede dar específicamente en la historia concreta de cada uno de nosotros este diálogo que llamamos vocacional, donde Dios llama y nosotros respondemos, Jesús llama y nosotros respondemos. Bueno, ahí es donde me parece que es importante leer este texto que después les van a dar, entiendo yo, ¿sí? Para trabajar sobre qué es la voluntad de Dios y cómo la conocemos, ¿no? Porque me parece que este tema es básico para entender cómo es el diálogo vocacional y cómo interviene realmente interviene nuestra libertad en la construcción de esta historia vocacional. ¿Sí? No somos esclavos, no somos marionetas, somos hijos y como tales participamos en este diálogo vocacional. Pero, ¿cuáles son las voces de esta palabra que puede resonar en nuestras vidas? Es decir, ¿a dónde debemos escuchar? ¿A dónde debemos poner el oído para nosotros poder reconocer lo vocacional en nuestras vidas? Por supuesto, la palabra de Dios, la que llamamos palabra de Dios, que es la palabra de Dios escrita. Porque de alguna manera estamos llamando palabra de Dios a todo esto. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, la palabra de Dios escrita, como lugar privilegiado en el que resuena la voz de Jesús, la voz del Padre. La Eucaristía, porque en los gestos también Jesús habla. En lo que hace también nos está hablando. Y en la Eucaristía está su gesto de entrega por nosotros, ¿no? Hecho presente, donado para nosotros. En la Eucaristía experimentamos no solamente que Jesús se entregó por nosotros, que esto me parece que es muy importante, sino que se nos entrega a nosotros, que es el otro aspecto que hay que tener en cuenta en la Eucaristía, ¿no? Y que está expresado en el doble momento de la consagración, donde se entrega por nosotros, y de la comunión, donde se nos entrega a nosotros, ¿no? Para vivir con nosotros y en nosotros. Y lo otro, como lugar privilegiado de la llamada de Jesús, está, digamos, como presentado icónicamente en la parábola del buen samaritano. ¿Sí? El otro debe ser significativo para mi vida y debe tener capacidad de cambiarme los caminos. Debe tener capacidad para decir, no podés seguir de largo. Y los signos de los tiempos. Es decir, es un concepto complejo el signo de los tiempos, pero en las cosas que nos están pasando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel mundial, siempre hay palabras de Dios que están entreveradas ahí, llamadas que nos resuenan y que debemos estar atentos a escuchar para saberlas reconocer y descubrir qué nos está diciendo Dios en este tiempo concreto de nuestra historia familiar, personal, comunitaria, social. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de los acontecimientos que están sucediendo en nuestra historia? ¿Sí? ¿Podemos encontrar otros? Podemos encontrar otros. Estos son, a mi entender, los 4 básicos, lugares donde tenemos que poner el oído para escuchar las llamadas de Dios.
Y por lo tanto son los 4 lugares básicos donde tenemos que enseñar a los otros a escuchar a Dios para que puedan reconocer sus llamados. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí es donde hay que poner el oído. En otros lugares también habrá que poner el oído, pero no pueden faltar estos 4. Si no, vamos a quedar pedaleando en el aire. Y entonces, estando a la escucha de la voz de Dios o de la palabra de Dios, la oración se vuelve como el espacio de síntesis de toda esta escucha. ¿Sí? Aquí, la palabra de Dios, el don de Jesús, el otro que resuena en mi vida, los acontecimientos que pasan, encuentran un momento de síntesis, de escucha atenta de todo esto para poder discernir qué de Dios está pasando en mi vida, qué de Dios está resonando en mi vida. Y por eso es un espacio para el encuentro y la escucha profunda de todo esto que ha resonado en nuestras vidas. Y la vida como espacio para la respuesta, ¿no? Esto también hay que saberlo mostrar. Nuestra respuesta no es una respuesta que se resuelva en la palabra. Es toda la vida la que se vuelve respuesta y se debe volver respuesta. Y en esto me parece que me quedé con el mate. En esto es muy importante en el proceso de formación lo que podríamos llamar la posibilidad de recuperar las experiencias en clave vocacional, ¿no? Hicimos una actividad determinada que tiene sus vetas vocacionales, es decir, que tiene sus vetas de escucha y de respuesta a Dios. Entonces, nosotros, hermanos mayores, tenemos que sentarnos con los que hemos acompañado en la experiencia y decir, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué de Dios se fue dando en nuestra experiencia? Porque si nosotros no recuperamos esto, se pierde la capacidad de aprender a escuchar. ¿Se entiende, no es cierto? A veces nosotros organizamos actividades que después no recuperamos. Y es importante recuperarlas. Para saber que en la vida estuvo la llamada, en la vida estuvo la respuesta. Algunas actitudes, esto sí es del documento del Congreso de Vocaciones. ¿Cuál es el aporte que puede hacer un acompañante vocacional, llamémoslo agente de pastoral juvenil, en este proceso de ayudar al otro a escuchar y responder a la llamada de Dios? 4 acciones, actitudes, disposiciones que debe tener el agente de pastoral. Por un lado, despertar. Despertar, que significa disponer el corazón para este diálogo vocacional. El don, la vida como don, la llamada a realizarla en el amor, en la entrega de la propia vida, ¿no? Dispone para que se pueda dar este diálogo vocacional. Entonces, despertar. Y que nosotros le podamos decir a nuestros destinatarios, che, Dios llama, escúchenlo. Sería como empezar a despertar a este diálogo vocacional. Discernir las señales del llamado. Es decir, saber descubrir lo que el otro no siempre está descubriendo, que puede estar llamado a una respuesta específica, en cualquier dirección. ¿Sí? Saber leer en la vida del otro los signos que pueden estar resonando o apareciendo de una llamada de Dios. Y que a veces el que lo tiene no alcanza a pescarlos, porque está como demasiado metido o todavía no ha aprendido a hacerlo, necesita más práctica o demás, y entonces como saber decir, porque a veces tenemos que acercarnos al otro y en tono de ayuda a la vida del otro, decirle, che, me parece que a vos te está pasando esto, o que Dios te está llamando, a mí me parece, por supuesto, ¿no? A mí me parece que, bueno, cultivar el sentido de la vida como don y tarea, como llamado, misión, como discipulado.
discipulado y anuncio, ¿no? Esto que decíamos de cultura vocacional, que en todos los miembros de la iglesia esto sea como un patrimonio ya incorporado y casi ambiental, ¿no? No es una cosa en la que tenemos que pensar, es una cosa que nos hace pensar. Y es que la vida es un don y una tarea, un llamado y una misión, un discipulado y un anuncio. Entonces, en la medida en que esto esté presente en nuestra vida de grupo, en nuestra vida de comunidad, la tierra vocacional va a estar preparada. Y acompaña en la escucha de la voz de la palabra que llama, ¿no? Es decir, no dejar solo, saber sostener en las dificultades, saber dar alguna pista, simplemente estar ahí para el apoyo, el consejo, el no dejar solo, también es un aspecto bien importante del trabajo vocacional de quien acompaña a los jóvenes. Y ¿cuáles deberían ser algunas de las actitudes del acompañante, del que está acompañando en el discernimiento vocacional? Bueno, por de pronto tiene que dar testimonio de su propia vocación. O sea, nadie da lo que no tiene. Entonces, si quien quiere acompañar en el discernimiento no tiene claro quién es y qué debe hacer, difícilmente puede acompañar. En cambio, si da un testimonio claro de su propia vocación, está motivando de suyo a que el otro también descubra su propia vocación, escuche su propia vocación. Este testimonio debe ser comunitario y personal, es decir, la comunidad debe tener claro quién es y qué debe hacer, y la persona debe tener claro quién es y qué debe hacer. Bueno, por supuesto la vida comunitaria no depende totalmente de nosotros, pero sí puede depender de nosotros ayudarla a crecer en una conciencia más clara de cuál es su vocación y su misión. Y el testimonio debe ser fiel y alegre, es decir, debe convocar al otro, o sea, debe decir, yo también quiero ser así, o yo también me gustaría ser así, también me gustaría ser feliz como este otro, ¿no? Debe tener la valentía para proponer. Nosotros a veces, por pruritos, por temores, por cosas, nos cuesta decirle a alguien, che, a mí me parece que vos, que no significa que yo también, necesariamente, pero que vos tal vez podés tener esto que está pasando en tu vida. Saber decirlo, arriesgar, no tener miedo a decirle a alguien, capaz que Dios te está llamando a algo, cualquiera sea ese algo. Pero esa valentía no nos libera de ser respetuosos en la propuesta, ¿no? O sea, a mí me parece, ya es un modo de decirlo con respeto, ¿sí? A mí me parece. A ver si vos podés escuchar y ver si esto es así, ¿no? Y la delicadeza, bueno, que significa tener la capacidad para buscar y encontrar las mejores palabras, los mejores momentos, las mejores oportunidades para saber plantear la cosa, ¿no? No decirlo así al voleo y cuando a mí me parece, sino tener muy presente al otro en su capacidad de escucha. Creo que con esto termino. Muy bien.